Bueno, pues vamos a empezar. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí al frente y Dios nos va guiando y nos va hablando en su palabra. Y ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿De qué hablamos? Perseverar en la comunión. Y hace 15 días. Perseverar en la doctrina. Exacto. Perseverar en la comunión y perseverar en la doctrina. Y hoy vamos a hablar de perseverar en la libertad del perdón. Así se llama esta plática, perseverar en la libertad del perdón. Y vamos a leer Hechos 2:42, que es el versículo que es nuestra base, guía de esta serie de perseverar. Hechos 2:42. Acompáñame ahí en tu Biblia. ¿Estás ahí? Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y para tener esta comunión unos con otros, hay algo que posiblemente no nos está dejando tener esa comunión, y es algo que tenemos que trabajar, y esto es el perdón. Para tener comunión unos con otros debe haber una constante actitud de perdón. Y es por eso que hoy vamos a aprender cómo perseverar en la libertad del perdón. Y acompáñame a orar y a poner esto en manos de Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Que seas tú quien nos dirija, quien hable a través de tu palabra. Y hoy dispón nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros, lo que has preparado. Señor, quita todo argumento, quita todo pensamiento que esté impidiendo que hoy podamos recibir tu palabra. Hoy nos disponemos, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Quita esos muros que están impidiendo que hoy podamos recibir tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea de bendición para cada persona y para cada familia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo podemos perseverar en esta comunión en la iglesia si siempre va a haber personas que nos ofenden o que ofendemos? Porque eso es un hecho. No podemos negar que en la iglesia también hay ofensas, que en la iglesia también podemos ofender a los demás. Así como en tu casa o en tu trabajo, alguien te puede ofender, o tú puedes ofender a alguien. Y esa ofensa puede ser algo que impida que tú tengas una buena relación con esa persona. Ya sea que lo ofendiste y esa persona se aleja de ti, o ya sea que a ti te ofendieron y tú decides alejarte de esa persona. Por eso es importante que trabajemos constantemente en el perdón. Vamos a leer Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto
de tener esta constante actitud de perdón tiene que ver con nuestra relación también, que puede impedir nuestra buena relación con nuestro Dios. Todos los días debemos de practicar el pedir perdón a Dios. No dejemos ningún día de ir delante de Dios para pedirle perdón por nuestras ofensas. Porque sabemos que lo ofendemos. A veces nos queremos ocultar que no estamos ofendiendo a Dios, pero sabemos que en cierta medida o en mucha medida ofendemos a Dios todos los días. Entonces, por eso todos los días en esta disciplina que tienes al iniciar o al terminar tu día, no te estoy diciendo que debe ser en la mañana o en la noche, pero en algún momento del día debes de tener ese tiempo con Dios, decir, perdón Dios, porque hice esto, esto y esto. No dejes de pasar un solo día. Y con las personas también, dice Colosenses 3:13, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sé que no es fácil y hay heridas que a veces se repiten. Hay ofensas que a veces las personas tal vez no se han dado cuenta que están ofendiendo a los demás, o tú no te has dado cuenta que estás ofendiendo a los demás, y constantemente lo haces. Expones a la persona, la criticas, le dices, o a ti te está pasando eso. Constantemente te están haciendo una crítica, una ofensa, y se vuelve una constante. Y nosotros, si no aprendemos y no tenemos esa actitud de perdonar, volvemos a sentir ese dolor, volvemos a resentir la ofensa, volvemos y continuamos sintiéndonos ofendidos. La ofensa puede herirme, pero no tiene que gobernarme. Sí, tampoco es correcto que neguemos el dolor o la ofensa, la herida. No puedes negarla y decir, pues no pasó nada, no me dijo nada, voy a hacer como que no pasó nada. Eso tampoco debemos hacerlo. Debemos reconocer que hubo una herida, que hubo un dolor en mi corazón, porque a partir de ahí, de reconocerlo, voy a poder seguir caminando y poder sanar esa herida. Y el perdón es la base del evangelio, de nuestro evangelio. Si tú te llamas cristiano, si tú te dices ser cristiano, debes aprender y practicar el perdón, porque ahí empezó nuestro cristianismo, en que nosotros fuimos perdonados delante de Dios. No lo merecíamos, evidentemente, y no lo merecemos, pero ahí es la base de nuestro cristianismo. Y entonces, si tú te olvidas de practicarlo, te olvidas de ese ministerio que Cristo nos dio, que es ese ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 y 21, ahí vemos cómo nos fue dado ese ministerio. No solamente fuimos perdonados, también nos llama a practicar ese ministerio que Dios nos enseñó a través del perdón de Cristo. 2 Corintios 5, 18. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú reconoces ser cristiano y si tú reconoces que fuiste perdonado, aceptaste este ministerio de la reconciliación. Y como bien lo menciona aquí, el perdón comienza con Dios. Por naturaleza a nosotros no nos nace perdonar. No es algo que digamos, hoy amanecí con ganas de perdonar a que ayer me hizo esto. Entonces, no, para tener este ministerio tenemos que tener a Cristo y tenemos que apoyarnos en Cristo para practicar este ministerio. Y quiero platicarles una historia que está en la Biblia, en Oseas, el profeta Oseas. Todos los profetas fueron enviados por Dios para hablar la palabra de Dios y hablar principalmente del juicio de Dios, porque iba a haber un juicio, porque el pueblo estaba peleado con Dios, no obedecíamos, el pueblo de Israel estaba perdidos en idolatría, estaban perdidos en inmoralidad, estaban perdidos en egolatría, estaban perdidos y alejados completamente de Dios. Manda profetas muchas veces Dios para advertirnos del juicio. Y el juicio no es porque Dios nos odie, el juicio es porque Dios nos ama y nos está diciendo, reconcíliate, porque si no, entonces sí va a venir el juicio, porque ya te lo advertimos. Y en específico el profeta Oseas no solo vino a hablar este mensaje, sino que él mismo se hizo el mensaje. A diferencia de otros profetas, él tuvo que ser testimonio del mensaje. En Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Dios no solamente les dice a Oseas, ve y háblales que va a venir el juicio, que están alejados. Dios le dice, ve y toma una mujer fornicaria, cásate con ella, porque el pueblo fornica y están apartados de Jehová. Es una representación profética de la relación entre Dios e Israel. Obviamente Oseas representa a Dios y la mujer de Oseas representa al pueblo que ha pecado y que está alejado de Dios, en idolatría y en otros pecados. ¿Y qué hace Dios con un pueblo cuando le ha sido infiel? ¿Qué crees que hace Dios cuando pasa esto? Dicen aquí lo castiga. Sí, cuando el pueblo no se arrepiente, trae el castigo, pero Dios es amor y en ese amor nos advierte, reconcíliate conmigo, nos da oportunidad. Y eso pasó con el pueblo de Israel a través de Oseas. En Oseas 14:1 dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Siempre Dios, en su amor y en su misericordia, nos va a advertir, nos va a mandar a alguien, nos va a mandar una situación, nos va a mandar algo para que tú voltees y despiertes y digas, sí, cierto, estoy alejado de Dios. No sé qué situación Dios en su soberanía utiliza cada circunstancia, cada situación, a cada persona para advertirte si estás alejado de Dios. Y lo que hace Dios
en Oseas 14:4, nos hace una promesa. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mi ira se apartó de ellos. El perdón comienza con Dios y empieza con el corazón de Dios. No empieza, como les decía, no nace de nosotros el perdonar. Siempre el perdón es parte del plan de Dios y es parte de su naturaleza. No empieza con nuestra capacidad de amar, porque si yo te dijera, perdón, de perdonar, si yo te dijera qué capacidad tienes de perdonar, no sé qué me pudieras responder, pero vamos a ver de dónde nace esa capacidad. En Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El perdón inicia con Dios. Y cuando nosotros somos perdonados, tenemos el ministerio de la reconciliación y también tenemos su gracia para extenderla a los demás. Porque no merecíamos ese perdón, no merecíamos esa gracia. Y entonces Dios nos perdona también para que nosotros aprendamos a perdonar a los demás y mostrar esa misericordia de la cual nosotros hemos sido perdonados. Y entonces también un objetivo del que hayamos sido perdonados es que nosotros extendamos ese perdón a los demás. Si tú has sido perdonado, ¿quién de aquí ha sido perdonado por Dios? Extiende ese perdón a los demás. Así, no sé de qué te perdonó Dios. Tú lo sabes y Dios sabe de qué te perdonó. Extiende ese perdón a los demás, porque no merecemos que nos perdonen. Pero ese perdón no era solo para nosotros, no es el fin del perdón. Tenemos que continuar ese perdón con los demás. Mateo 6:12 dice: perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Efesios 4:32, ya lo leímos: perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No perdonamos para que Dios nos ame. No es una actividad en la que Dios me va a amar cuando yo perdono más. Perdonamos porque Dios ya nos amó y ya nos perdonó. Solo con eso ya tienes que perdonar a los demás. Y contrario a que si no perdonas, la herida puede convertirse en amargura. Y la amargura es una actitud en la que te rehusas a extender esa gracia y ese perdón que Dios te ha dado. ¿Quién conoce a alguien amargado? ¿Cómo detectas a una persona amargada? Todo le molesta, enojona, y se justifica. ¿Se justifica que alguien esté amargado? ¿Por qué no? ¿Se justifica a alguien? Pues es una persona amargada. Déjalo así es, está amargado. No deberíamos de justificar a esa persona. Sí debemos entenderla, no justificarla. Ponernos en su zapato y entender de dónde viene esa amargura. Porque la amargura no despertó así ahora soy amargado. Y la cara así. No amanecimos así. Fue algo que fuimos dejando que fuera acumulándose día por cada día. Por eso les digo, el perseverar en el perdón es perseverar en aprender a perdonar todos los días. No cuando me ofenden, todos los días, porque todos los días estoy seguro que alguien te va a ofender.
o tú ofendes a Dios. Entonces, de cualquier forma, todos los días tienes que practicar el perdón. Y para ir rápido y no detenernos mucho en esto de la amargura, comienza con una ofensa. Alguien te hizo algo, alguien no te tomó en cuenta o deja de hacer algo, pero viene una herida, viene una ofensa. Y esa ofensa te provoca un dolor. Debes reconocer ese dolor. Debes decir, sí, sí me lastimó lo que me dijiste. Sí me lastimó que me levantaras la voz. Sí me lastimó que no me hicieras caso cuando te dije algo. O si ya llegó a una ofensa más fuerte, ¿no? Después viene, si tú no trabajas ahí en el dolor y no reconoces el dolor y te lo guardas, viene el resentimiento. Y el resentimiento es dejar que el dolor se quede ahí y yo lo siga guardando y que permanezca en mi mente, en mi corazón, es decir, me hizo esto y me duele y sigo volviendo a sentir ese dolor. No dejo sanar, no dejo ese resentimiento. Si tú continúas con ese resentimiento y no vas con la persona que te ofendió, entonces viene la amargura. Y la amargura no, les decía, es una actitud en la que dices, no quiero soltar el dolor, no quiero perdonar a esa persona, porque estoy muy a gusto con mi dolor. Hay una canción muy famosa del Pepe Pepe, que no es exaltarlo. Quiero saborear mi dolor, dice esa canción. Eso no está bien, nos están enseñando a ser amargados y déjenme y ser víctima y quiero saborear esto que me está doliendo porque el pecado a veces es sabroso. Y nos gusta estar ahí victimizándonos y diciendo, me dolió, me hizo y aquí me quedo. Y esa es la amargura. Y entonces la amargura se vuelve una raíz que no te deja caminar y vives en el pasado que te hicieron ayer, en el pasado que te hicieron hace 5 años o hace 10 años, vives en esa amargura del pasado. Porque tal vez la persona ya se le olvidó lo que te hizo. O tal vez esa persona ni se enteró que te sentiste ofendido. Pero tú sí traes el dolor ahí lo traes guardadito. Y entonces el problema, y a dónde vamos, es, no solo te afecta a ti esa amargura, empiezas a contaminar a los demás. Empiezas a contaminar a los que están a tu lado, a tu familia, a la iglesia, a los del trabajo, y entonces la gente te empieza a ver ese amargado. Y en ocasiones logras contaminar a los demás. Y tal vez ellos no tenían problema con esa persona que te ofendió y empiezan a ver lo que tú haces y cómo la tratas y cómo te diriges a esa persona, y ellos también dicen, pues sí, voy a odiarla o me nace odiarla, ya no la veo con los mismos ojos y ya tal vez no le hizo nada. Dice Hebreos 12:15 acerca de la amargura. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No dejemos que la amargura se arraigue en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Y cuando una raíz no siempre se ve, tal vez ya brotó y el enojo y el que no me toques, no me digas, no me hagas y se enoja, eso ya es el resultado de que la raíz ya está ahí. Solo estamos viendo el fruto de esa amargura. Pero como les dije, no nació, no salió y brotó de la nada esa raíz. Hubo algo que lo estuvo alimentando y alimentando y alimentando todos los días. Por eso todos los días debemos perseverar en el perdón. Dice Efesios 4:31-32.
Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura debe ser quitada. Y tal vez tú digas, yo no estoy amargado. Pregúntale a los de al lado. Ellos te pueden decir si estás amargado o no. Si todavía hablas de esa persona, si todavía necesitas demostrar que tú tenías la razón y que no se te hizo justicia, si todavía deseas que esa persona pague por lo que te hizo, si cuando te mencionan el nombre de esa persona dices, no me hables de esa persona, ese ni quiero, ni me lo menciones. Ese es un grado de amargura. Todavía esa herida está gobernando tu vida, tu corazón. Dice Romanos 12, 19, si tú tienes deseos de vengarse o de hacer justicia. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces nos ponemos en la actitud muy cristiana en los salmos que nos dice, sí, tú me librarás de mis enemigos, tú harás justicia, Señor, haz justicia con esa persona. No es correcto porque estás deseando mal a esa persona. Y sí, Dios nos libra de nuestros enemigos, pero tu corazón no está siendo correcto. Y no es negar la justicia, porque tal vez sí tienes razón, te ofendieron. Tal vez sí estás justificado al sentirte ofendido, pero no nos corresponde a nosotros aplicar esa justicia. Y ni ocupar mucho menos el lugar de Dios. Y decirle, Dios, castígalo, porque me hizo mal. No nos corresponde. Sí nos corresponde reconocer que nos lastimó, eso sí nos corresponde. Y nos corresponde perdonar. ¿Y qué significa perdonar? Es una decisión. El perdonar es una decisión, no va a nacer de ti porque ni podemos hacerlo. El perdonar surge cuando vamos delante de Dios, nos perdona y nos extiende su perdón. Ahí tienes la capacidad de perdonar. Tú solo así llegar y decirle te perdono, no tenemos esa capacidad. Necesitas que Dios te capacite cuando te perdona y entonces mostrar esa gracia a los demás y extenderla. Pero tienes que decidirlo. Lo que sí te corresponde es decidir. Porque si no te decides a perdonar y ir delante de Dios, vas a continuar ahí en el victimismo, como dice. Lo otro es, después de que decides, es confesar. Si tú lastimaste a alguien, tienes que ir y pedirle perdón. Ir, reconciliarte con esa persona y reconocer que te equivocaste y que lo lastimaste. Si no te diste cuenta y esa persona te dice, me ofendiste, y tal vez tú no te habías dado cuenta, pues sí, no me di cuenta, perdóname. No me di cuenta. Y entonces renuncio a la venganza. Renunciar a que se haga justicia y entregar eso delante de Dios. Que Dios, en su justicia y en su soberanía, haga lo que tenga que hacer con esa ofensa. Y entonces yo ya me libro, decido no cobrar esa deuda. Y una vez haciendo esto, tienes que orar por esa persona. Si tú te dices cristiano y sabes que eres cristiano y que Dios te ha perdonado, ora por esa persona. No te quedes nada más en pedirle perdón y decirle perdóname. Ora por esa persona. Ve más allá. Dice Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por aquellos que te ofendieron, por aquellos que
te menospreciaron, ora por ellos. Y no solamente ores, bendícelos. Y te estoy diciendo, en nuestra capacidad no nos nace ni orar ni bendecir a la persona que nos ofendió. Pero en la capacidad, cuando vamos delante de Dios para decir, capacítame, perdóname, de ahí surge esa capacidad para bendecir a quien nos hizo mal. Dice a Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces, una vez que ya puedo bendecir a esta persona, persevero. Perseverar es constantemente. Si esa herida sigue ahí, sigue, a pesar de que ya hiciste, ya perdonaste, ya todo ahí sigue ahí, persevera, vuelve a entregar esa herida a Cristo. Vuelve ese proceso de me dolió, me sigue doliendo, voy delante de Él, le pido perdón, voy delante de Dios, pido perdón, persevera en la libertad del perdón. Porque Jesús nos dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? Mateo 18, 20 y 21. Pedro hizo esta pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y si tú haces las matemáticas, sale un número. Pero Jesús no estaba refiriendo al número, ¿no? No pongas un límite a tu disposición para perdonar. A eso se refiere Jesús. No pongas un número, no pongas un límite. Las veces que te seas ofendido, perdona las veces que sean necesarias. Y aquí continuamos. ¿A quién debemos perdonar? Primero es pedir perdón delante de Dios y dejar de condenarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creer que la obra redentora de Cristo es suficiente para perdonarme a mí. Hay muchas personas que se condenan a sí mismas y que no aceptan la obra redentora de Cristo sobre su vida. Entonces sí, pedirle perdón a Dios primero, y también si tú reconoces que tú no te sientes perdonado o tú a ti mismo te juzgas, perdónate a ti mismo. Y entonces extiende ese perdón, como les he dicho. ¿A quién más perdonar? A las personas cercanas. Porque son ellas también las que nos van a producir heridas. Si tú vives solo, tal vez sea difícil que tú mismo te lastimes, pero sí hay personas que se lastiman a sí mismos, que no se reconocen. Pero quien más nos va a lastimar es quien está a tu lado. Y no voltees a ver a la persona que está a tu lado, porque no es ahorita, sino es con quien vives todos los días, con quien tienes una relación. Son los que nos van a perdonar. Y las ofensas son más duras cuando a esa persona creamos expectativas de que nos deben de amar y dices, ¿por qué me ofendes si se supone que me amas? O yo te amo, ¿por qué me tratas así? Son cuando más nos duelen las heridas de aquellas personas en las que tenemos
puestas expectativas de amor, de cuidado, son aquellas las heridas que más nos duelen. Porque tal vez al prójimo, al vecino, que no hay un sentimiento de amor, sí te duele, pero no te duele tan profundamente como alguien a quien conoces, a alguien de quien esperabas otra actitud, ¿no? Entonces debemos perdonar al prójimo. Y al prójimo es a tu hermano que vive en tu casa, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, a tu tía y a la iglesia. A los que trabajan contigo en tu trabajo a un lado, a tu vecino, ese es el prójimo. Y es una actitud permanente de perdón. Pero es importante reconocer que ninguna ofensa que hayamos recibido supera la ofensa que nosotros le hacemos a Dios. Nada se compara con lo que le ofendimos a nuestro Dios. Y ningún perdón se supera con el perdón que Él nos ha extendido. Debo perdonar porque fui perdonado. Y así como fui perdonado, de esa misma forma debo perdonar libre, completamente e incondicionalmente. Perdonar a la iglesia. Santiago 5:16. Porque también en la iglesia hubo problemas. En la iglesia primitiva también hubo problemas. Dice Santiago 5:16, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Una iglesia que quiere perseverar en la comunión debe aprender a perseverar en el perdón y orar unos por otros. No somos una iglesia de personas que no ofendemos, porque nos vamos a ofender y sé que hay ofensas, que han ocurrido ofensas. Somos una iglesia, debemos ser una iglesia de personas que cuando son heridas, regresamos a Cristo. Y Jesús lleva el estándar como siempre más alto. Jesús no solo dice perdona, ni bendice, ni ora. Jesús dice en Mateo 5:44, que ahí no está tan fácil, como les digo, necesitamos de su gracia. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No solo debes bendecir, no solo debes orar, debes amar a tu enemigo. Amar a esa persona que te ha ofendido. Y no es fácil. Porque tal vez sí, ya lo perdoné, ya restauré, ya oré por él. Pero no me pidas que lo ame, Dios. No me digas que vuelva a sentir eso por lo cual me sentí lastimado, por lo cual me alejé. Pero Cristo dice, ámalo. Y sí, en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Y el perdón, como les decía, el primer perdón que tenemos es delante de Dios. Y es un perdón, lo vimos con el pastor hace unos años, el perdón judicial, que es ese perdón frente al juez. Ese perdón en donde te dicen ya eres libre de toda deuda. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así somos perdonados delante de Dios. Y el perdón relacional es con el Padre, y que es una práctica diaria, como les digo. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
El perdón debe ser de corazón. Debe ser libre, no debe ser forzado. Debes estar convencido de perdonar a esa persona. Debe ser completo. No que bueno, te perdono solo por lo que me dijiste, pero me debes el dinero. Debe ser completa. Y debe ser incondicional ese perdón. No estarle recordando a esa persona, ya te perdoné, ya lo perdonaste. ¿Y qué beneficios obtenemos del perdón? Como les decía, la gracia de Dios se magnifica y te permite a ti experimentar esa gracia. Cuando tú extiendes el perdón, debes sentir ese gozo en el que Dios nos ha perdonado. ¿Has perdonado a alguien? ¿Te han pedido perdón y has perdonado a esa persona? Debes sentir ese gozo que Dios siente cuando Él nos ha perdonado. Y entonces el beneficio es, primero, mi relación con Dios. Tengo una relación sana con Dios. Puedo relacionarme con Él porque he sido perdonado. También mi relación con los demás debe ser sana cuando yo le pido perdón a esa persona. Y eso me trae un beneficio espiritual, emocional y físico. Nos conviene perdonar y extender la gracia. Y regresando a la historia de Oseas, Oseas se casa con esta mujer, tienen hijos y esos hijos son, el nombre que Dios les pide que le pongan son la advertencia que va a ocurrir con Israel. Tienen 3 hijos. Y la mujer se vuelve a ir, vuelve a dejar a su marido. Y Dios le dice a Oseas, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, ve y ámala y tráela de nuevo. Y es lo que representa nuestra infidelidad del pueblo de Israel cuando Dios vuelves a pecar y Dios te dice, vuelve a mí a reconciliarte conmigo. No porque el pecado no importe, sino porque su gracia es mayor que nuestro pecado. Oseas representa o apunta hacia Cristo, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Oseas vivió en carne propia ese dolor de la ofensa, de la infidelidad y del perdón. Ve y ámala, le dijo Dios a Oseas. Y Cristo no solamente fue y habló de amor, sino entregó su vida por amor. Y en la cruz encontramos su perdón, encontramos su gracia y encontramos reconciliación con Dios. Y nos da un nuevo corazón para aprender a perdonar. Necesitamos regresar a Dios. Una persona que ha sido y que tiene una relación con Dios aprende a perdonar. No somos perfectos, pero aprendemos a perdonar y a pedir perdón. Por eso perseveramos en la doctrina, porque necesitamos permanecer en la verdad. Perseveramos en la comunión porque necesitamos permanecer juntos. Perseveramos en el perdón porque necesitamos seguir extendiendo la gracia, porque nosotros hemos recibido su gracia. Y todos tienen una piedra que les dieron. Si no, quiero que agarres esa piedra y no me la avientes ni se la avientes a aquel. Porque sí, en ese pasaje en el que le llevan a esta mujer adúltera a Jesús, le dicen, Jesús, aquí está esta mujer que fue exhibida en el pecado y todos llevaban su piedra. Y Jesús le dice a esa mujer, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, no a esa mujer, a los que la enjuiciaban. Y Jesús escribe en la arena y voltea para arriba
y no ve a nadie, solo a la mujer. Y ella le dice, Jesús, ¿tú me conoces? Y Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenaban? No hubo nadie que le lanzara la piedra. Y estuve leyendo el libro, tomando notas del libro de El lenguaje del perdón. Y Sixto Porras, que es quien escribe este libro, habla de que él cree que lo que Jesús escribió en la arena fue el nombre de esa mujer. Tal vez en un corazón mostrándole que la amaba. Y no, la piedra no es para que la lancemos, porque sí, tal vez tengamos motivos para enjuiciar a alguien y decirle me ha ofendido y tengo derecho de lanzarle la piedra, o él se ha equivocado. Pero esa no es la idea. La idea es hacer un ejercicio, porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es practicar, no solamente oír la palabra. Y hoy vamos a empezar practicando el perdón. Y quiero que escribas, y les van a ayudar, ir pasando unos plumones, donde quiero que escribas una ofensa. No necesariamente tiene que ser algo que te hicieron a ti, puede ser, y aprovecha, si tienes una ofensa en la que traes en tu corazón, pero no importa, escribe una ofensa que se te venga a la mente. Y no importa que no se lea, no importa que no se pueda escribir, solo piénsala. Puede ser rechazo, puede ser falta de compromiso, puede ser que alguien te insultó o alguien te decepcionó. No sé, pidámosle al Espíritu Santo que te guíe. Y mientras escribes ahí, puede ser una, puede ser dos, las que Dios ponga, por lo menos una. Escribe ahí una ofensa que te hayan hecho o de la que te acuerdes. Como les digo, puede ser una decepción, alguien no te tomó en cuenta, alguien te rechazó. Lo que Dios ponga. Y vamos a hacer algo. Voy a pedirles que si me pasan la bolsa, por favor. Es un ejemplo de lo que pesa no perdonar. Estar cargando con algo que te va a lastimar. No sé cuánto pese esta bolsa. ¿Cuánto pesa, Chema? Está pesada, ya me cansé. Pero les voy a pedir que vengan y me den esa piedra. Y digan aquí en el micrófono qué escribieron. ¿Cuál fue la herida que escribiste en esa piedra? Y me la entregues a mí hoy. Bien, ¿quién ya tiene su piedra? ¿O se la quieren quedar y seguir ahí acumulando las piedras? Vengan, vayan pasando. Ignorarme. Yo voy a poner aquí traición. Infidelidad. Y si tú ya pasaste, Invalidada. perdón, aquí traigo uno. ¿Quiénes hayan entregado la piedra? Ya se me acumularon los que me van a pedrear. Carito, ya pasó. Adelante. Rechazo. 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 ¿Te ayudo con esta?
Bueno, yo trae dinero, no me lo han pagado. Y perdono al hermano, que en la mañana le dije, perdóname, hermano. Muy bien, Decepción y rechazo. muy bien. Golpear. Que me canso. Indiferencia. Indiferencia. Rechazo, traición. Sí. Abuso. Calumnia. Abandono. Juzgaron y rechazaron. Difamación. Olvidar, rechazo y decepción. Desdén. Ya me cansé. ¿Alguien más falta? Esto es la amargura. Empieza con el resentimiento. Si tú guardas esa piedra, vas a seguir acumulando así como este costal. Y esto se puede convertir, ya no puedo caminar. Llevo cargando la bolsa. En amargura. La amargura duele y pesa. Mucha gente vive cargando estas piedras todos los días. Todos los días está recordando y lee las piedras. Es que me hizo esta persona. Es que me dijo, es que me hizo. Necesitamos todos los días soltar esa piedra, esa herida, ese dolor. Y no nos vamos a quedar ahí. Esa hoja que les repartieron, quiero que escribas. No solo que escribas, es más bien, si no puedes hacerlo ahorita, verbalizarlo, hacer esa herida que te está lastimando hoy, principalmente es con los de la iglesia, pero si en los de la iglesia, si tú ves ahorita, porque no somos todos, que te han lastimado, y si no está esa persona, escribe ahí que sientes esa persona. Es para los que no pueden verbalizarlo, pero quiero que hoy nos levantemos de nuestro lugar y si está la persona aquí que te lastimó, vayas con esa persona y le digas, esto me lastimó. Porque quiero que seamos una iglesia sin costales. Quiero que seamos una iglesia que perseveremos en la comunión, pero si hay un costal en medio, no vamos a convivir sanamente. Quiero que si alguien te ha ofendido aquí en la iglesia o te has ofendido, vayas, si está esa persona, y te reconcilies ahorita. Ores por ella, oren juntos. No quiero que nadie se quede con este costal. Si tú no lo haces hoy, te voy a llevar este costal para que te lo lleves. Porque eso es la amargura. Querer llevar cargando esto y no me importa, no me lo quiten. Ahorita vamos a dar un tiempo para que tú pienses. Si no está esa persona y si no es de la iglesia, no importa, escríbelo ahí. Y busca a alguien a quien tú confíes para pedirle perdón a esa persona en representación. Si no te sientes en la confianza, hazlo ahí con Dios. Pero no te vayas con este costal. No quiero que hoy se vayan con estas piedras. Voy a empezar yo. Y en lo que yo empiezo, tú ve escribiendo, ve recordando lo que te ha lastimado. Ya no quiero que lleves esto por años, ni por días. Quiero que hoy salgamos libres en el perdón. Y quiero hablarle a Priscila, que venga aquí. Y es algo sencillo, pero no sé ella cómo lo siente. Yo sé que es algo que la ha lastimado. Y quiero hacerlo para que vean, usa la práctica. Priscila, yo sé que te lastimamos, y hablo en nombre de David, Mauricio y yo. Cuando en nuestra adolescencia
Mi papá nos dejó en ese museo y por malvados, porque esa es la palabra, te abandonamos. Y te veíamos y tú no nos querías ver porque no querías que te viéramos llorar, porque no querías que te viéramos vulnerable. Y yo hoy lo he hecho otras veces, pero hoy quiero pedirte perdón porque es que es algo que te ha lastimado. Y sé que tal vez eso produjo una herida, produjo algo en tu corazón. Sé que tú y yo nos llevamos bien, pero algo se produjo ahí. Y lo hago como ejemplo. Perdóname, Priscila, por esa ofensa, por haberte abandonado, por haberte no tomado en cuenta en ese momento y quererte lastimar, porque lo hicimos para lastimarte. ¿Ya pensaron a quién van a acercarse? Quiero pedirle a Moy que venga aquí al frente. Y los demás, si ya Dios puso en tu corazón con quién debes acercarte, hazlo. Vayan, yo voy a orar ahorita, después de pedirle perdón a Moy. Hubo, ahora que estuvieron mis hijos, que me dijiste que te lastimó y que yo dijera que no quería que fuera una carga para ustedes. Yo sé que no es algo grave y que tal vez no se produjo una herida, pero es un ejemplo. Si algo te lastimó de lo que yo pude haber dicho, te pido perdón y de verdad te estimo y le doy gracias a Dios por tu vida y estoy profundamente agradecido por lo que hicieron. Y ahora sí, voy a orar, vamos a orar para pasar a lo siguiente y que sea Él quien ponga en cada uno de nosotros, porque Él es el que conoce. Cierra tus ojos y Señor, esta tarde venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, por tu amor, porque así como le dijiste a Oseas, ve y habla al pueblo que se ha desviado. Hoy primeramente reconocemos delante de ti que nosotros te hemos ofendido. Porque si hemos guardado una ofensa, una herida, Señor, es que no estamos reconociendo la obra que hiciste en la cruz al perdonarnos, Señor. Y si hemos pecado y si hemos tenido un pecado constante o un pecado oculto, Señor, perdónanos. Perdónanos porque queremos tener esa relación contigo, Señor. Esa intimidad que tú nos has extendido, ese amor. Pídele perdón a Dios por haberlo ofendido, por haber menospreciado la obra de la cruz. Pídele perdón ahí. Dile, Señor, perdona. Ayúdame a perdonar. Extiende esa misericordia y ese amor para que yo pueda darle a los demás. Porque en mi capacidad y en mis fuerzas no puedo hacerlo. Porque esa persona que me ha lastimado, no me nace perdonarla, ni me nace amarla. Señor, dame esa capacidad para amar y perdonar a aquellos que me han ofendido. Dejar esa herida y hacer una práctica en mi vida de pedir perdón y otorgar perdón a aquellos que me han ofendido, Señor. Hoy te pido, Señor, que cada uno de nosotros y cada palabra que ellos saben que los ha lastimado, que los ha herido, hoy puedan reconocerlo, Señor. Que podamos quitar ese orgullo y decir, sí me lastimó. Sí me ofendió eso que hizo esa persona o que no hizo. Sí me ha lastimado. Y lo recuerdo y me vuelve a doler, Señor. Y no es correcto. Quiero soltar hoy esta herida. No quiero seguir cargando con este dolor y que esto siga creando un resentimiento en mi vida. Y perdóname, Dios, si yo he vivido amargado.
si no he sabido cómo perdonar las ofensas y he ido acumulando toda mi vida ofensas, falta de perdón, rencor, sentimientos de venganza. Y sigo acumulando, Señor, cargando todos los días este dolor, sin reconocer que tengo que ir delante de ti para soltarlo, para entregarlo, Señor. Y hoy veo a esa persona. Si está aquí, levántate y pídele perdón. Señor, hoy veo a esa persona y ese momento en que me lastimó. Y nada se compara a lo que tú recibiste, lo que tú fuiste ofendido, Dios. Pero me dolió. Pero me sentí traicionado. Me sentí poco valorado, Dios. Hoy te perdono. Dile a esa persona, te perdono. No me debes nada. Hoy esa deuda te la extiendo con la misericordia con la que yo fui perdonado. Te extiendo ese amor y esa gracia. Y te bendigo en el nombre de Jesús. No me debes nada. Esa deuda está saldada. Yo quiero ser libre. Libre de esa deuda. Pídele perdón a esa persona. Si tú has ofendido a alguien también, pídele perdón. Di el nombre de esa persona, si no está en este lugar, o escríbelo ahí. Si tú sabes que la lastimaste, dile perdóname. Perdóname por haberte lastimado. Y hoy en el nombre de Jesús, cada uno, Dios extiende el perdón y la misericordia. Y ponte de pie y acércate a esa persona para pedirle perdón. Si necesitas ayuda en representación, puedes venir delante de mí.